Hasta el 23 de mayo de 2023, la ciudad de Nash, en Texas, era un lugar seguro, con menos de 4,000 habitantes. Todos se conocían entre sí y estaban al tanto de las necesidades de los demás. Era el lugar ideal para quienes buscaban tranquilidad, estabilidad y un entorno familiar. Pero en la mañana de aquel día, todo cambió para siempre. Una llamada al servicio de emergencias rompió la calma de la ciudad y encendió las alarmas. Las autoridades llegaron a una vivienda por el aviso de que había ocurrido un hecho lamentable. Una vez allí, confirmaron que 4 integrantes de una familia habían sido privados de la vida, pero lo peor fue descubrir quién era el responsable del terrible suceso. César Olalde tenía apenas 18 años. La conmoción en la pequeña ciudad fue instantánea. Aquel chico al que todos conocían y respetaban por ser amable y educado, se había convertido en un criminal. Nadie podía creer que la familia Olalde ya no estuviera entre ellos, ni la trágica manera en la que habían perdido la vida. Y aunque les parecía imposible salir del asombro, la comunidad de Nash demostró una vez más que la generosidad era la respuesta ante tanto dolor. Cientos de vecinos se unieron, no solo para despedir a las víctimas como merecían, sino también en un intento por entender qué había llevado a César a actuar de esa manera. Buenas noches, bienvenidos al Criminalista Nocturno. César Olalde nació el 8 de enero de 2005 en Nash, Texas. Era el tercero de 4 hijos que tuvieron Reubén Olalde y Aida García. Diana y Lisbeth eran sus hermanas mayores y Oliver el menor. Sus padres habían llegado a Estados Unidos desde México cuando eran muy jóvenes, buscando una vida mejor para ellos y sus hijos. Reubén había crecido en Calderón y Aida en Nopalera, 2 localidades pequeñas en donde las oportunidades no abundan. Como muchos jóvenes en su situación, decidieron emigrar, aunque eso significara dejar atrás a sus familias, sus costumbres e incluso su idioma. Cuando llegaron a Estados Unidos, no sabían hablar inglés, pero aún así lograron adaptarse rápidamente a la nueva cultura. Los locales les abrieron las puertas apenas los conocieron y los integraron a su comunidad. Hasta el día de la tragedia, los Olalde eran vistos como una familia ejemplar. Sus vecinos los describían como amables, trabajadores y siempre dispuestos a ayudar a quienes lo necesitaran. Vivían en una casa sencilla, rodeada de árboles y flores. Además de dedicarse a la crianza de sus hijos y de las tareas del hogar, Aida pasaba gran parte de su tiempo trabajando en una de sus actividades preferidas, la jardinería. Reubén, por su parte, se dedicó a trabajar incansablemente para mantener a la familia y darles las oportunidades que él no había podido tener. El sueño de encontrar un mejor presente y futuro en otro país se estaba concretando, pero en ningún momento Reubén y Aida olvidaron sus raíces, y eso fue lo que les transmitieron a sus hijos. Para el año 2023, Diana, la hija mayor, ya se había casado y formado su propia familia en otra casa. También abrió un negocio de repostería, y aunque estaba muy ocupada con el trabajo y el cuidado de sus hijos, siempre buscaba la oportunidad de visitar a su familia. Lisbeth se había graduado con honores en la Universidad de Texas y ansiaba encontrar un trabajo como docente. Apenas terminó la universidad, se comprometió con Jeremiah Reynolds, un joven que había conocido en el campus. Ambos estaban emocionados por concretar el compromiso y comenzar una vida juntos, ya que Lisbeth aún vivía con sus padres. César, en cambio, en esa época comenzó a mostrar un fuerte cambio de actitud. Durante la infancia y parte de la adolescencia, había sido considerado un chico amable, tranquilo y algo tímido. Tenía una relación muy cercana con su padre. Muchas veces prefería pasar tiempo con él que con otros chicos de su edad,
Le gustaba acompañarlo al trabajo y aprender de él con solo observarlo. Pero como a muchos adolescentes, también le gustaba el fútbol y los videojuegos, según expresó en un trabajo escolar, en el que se describía a sí mismo. Practicar estas actividades lo ayudaban a liberar tensiones porque lo hacían olvidar el estrés que podía llegar a sentir de vez en cuando. En la escuela era un alumno destacado, con calificaciones sobresalientes y un futuro prometedor. César soñaba con estudiar medicina o alguna carrera similar que le permitiera trabajar en el área de la salud. Por eso, además de esforzarse en el colegio, estaba asistiendo a cursos de preparación universitaria. Pero drásticamente, en el último año de secundaria algo cambió en él. De a poco, dejó de ser el chico que todos conocían, comenzó a aislarse y ya no salía a jugar fútbol con sus amigos, porque prefería pasar casi todo el día jugando videojuegos encerrado en su habitación. La relación con sus padres en paralelo se volvió turbulenta. Las peleas pasaron a ser comunes en la casa de los Olalde. De pronto, César ya no sentía interés por nada de lo que alguna vez lo había apasionado. Incluso manifestó que ya no quería estudiar medicina, sino que quería hacer un curso breve de plomería, solo por el hecho de hacer algo. La ambición que en algún momento lo había caracterizado comenzó a desaparecer sin un motivo claro. Ni su familia ni sus maestros podían entender por qué repentinamente había adoptado esa actitud. Muchos de quienes lo rodeaban pensaron que podía tratarse de una etapa pasajera, tal vez una crisis típica de un adolescente que estaba atravesando un momento de incertidumbre. Nadie advirtió esas señales como los primeros indicios de la tragedia que estaba por venir. El martes 23 de mayo de 2023 comenzó con la rutina de cualquier otro día, pero una tragedia que marcaría para siempre a los habitantes de Nash estaba a punto de ocurrir. Esa mañana, Lisbeth Olalde, de 24 años, no se presentó a su puesto de trabajo en la iglesia local. Sus compañeros esperaron durante varios minutos a que entrara por la puerta, pero el tiempo seguía pasando y Lisbeth no llegaba. Su ausencia era de por sí extraña. La joven era muy responsable, rara vez faltaba, y si lo hacía lo notificaba con anticipación. Nadie había recibido un mensaje de su parte, avisando que no iría a trabajar. Sus compañeros empezaron a inquietarse. Ese silencio, tan fuera de lo habitual, fue la primera señal de que algo no estaba bien, pero con el correr de las horas, la situación se tornó aún más preocupante. Durante la espera, amigos y familiares de la joven llamaron a la iglesia preguntando por Lisbeth, porque llevaban un rato queriendo comunicarse con ella o algún miembro de su familia, pero no estaban obteniendo ningún tipo de respuesta. Todos en la iglesia intentaron contactarla a su teléfono, pero Lisbeth no contestó ningún llamado o mensaje. No había dudas de que algo serio había ocurrido. Sin dejar pasar más tiempo, Joseph Flieder y su esposa, compañeros de trabajo de la joven, decidieron ir en persona a la casa de la familia Olalde para averiguar qué estaba sucediendo. Algo les decía que no podían dejar pasar más tiempo. Pasadas las 10 de la mañana, llegaron al domicilio de la calle Lemon Acres y golpearon la puerta, esperando que alguno de los 5 habitantes de la casa les abriera, pero una vez más, nadie respondió. Del otro lado de la puerta, no se escuchaban voces ni ruidos comunes de la rutina del hogar. Era extraño que ni siquiera Aida y el pequeño Oliver estuvieran en casa. Además, Lisbeth tampoco había comentado nada sobre algún posible viaje familiar que explicara la ausencia de todos. Joseph llamó varias veces a la puerta, pero la respuesta siempre fue la misma: el silencio. Justo en ese momento llegó a la casa un familiar de los Olalde, el mismo que horas antes había llamado por teléfono. Después de varios intentos fallidos de que alguien les abriera la puerta, decidieron que lo mejor sería forzar la cerradura. Jamás hubiesen imaginado lo que encontrarían del otro lado. Apenas cruzaron la puerta y dieron unos pocos pasos, César apareció ante ellos. En una de sus manos tenía un arma que agitaba de un lado a otro. Estaba fuera de sí, se le veía nervioso.
Sus manos no paraban de temblar y estaba cubierto de sudor. El joven les apuntó con el arma y amenazó con dispararles si seguían acercándose, pero Joseph, que en todo momento mantuvo la calma, le pidió que dejara salir de la casa a su esposa y al familiar que los acompañaba, sin hacerles daño. César accedió al pedido. Joseph les pidió que se retiraran y dieran aviso inmediato a la policía de lo que estaba sucediendo, mientras él intentaba calmar al joven. No sabía si estaba frente a un chico asustado o un posible asesino. Fue entonces cuando se percató de la escena que los rodeaba. César era el único de los Olalde a la vista, y en las paredes había salpicaduras de sangre. Joseph entendió por qué estaba tan nervioso. El chico acababa de cometer una locura y había sido descubierto. Cuando le preguntó por su familia, César por fin se atrevió a hablar, pero las palabras que salieron de su boca fueron perturbadoras. El adolescente, ya un poco más calmado, confesó que había ultimado a su familia porque eran caníbales, que estaban dispuestos a comérselo. La frase tomó por sorpresa a Joseph. Pensó que tal vez el chico estaba teniendo un brote psicótico. Intentó averiguar más, pero César no soportó las preguntas. En cuanto el hombre quiso saber dónde estaba su familia, el adolescente volvió a exaltarse y apuntó nuevamente a Joseph con el arma, pero no sabía que su contrincante tenía con qué defenderse. Joseph llevaba un cuchillo encima, y cuando sintió que su vida podía correr peligro, lo sacó y le advirtió a César que no iba a dudar en usarlo si hacía falta. El avance de Joseph lo descolocó. César estaba más asustado que dispuesto a asesinarlo, y perdió el control de la situación. Joseph aprovechó el momento para escapar de la casa, y esperó afuera a que llegaran las autoridades. César volvió a quedarse solo en la casa, pero ahora sabía que no tenía escapatoria. Empezó a caer en cuenta del horror que había cometido, y supo que lo mejor sería que la policía se enterara por él. Tomó el teléfono y llamó al 911. Con voz temblorosa, le dijo al operador: «Apreté el gatillo y le quité la vida a mi familia». Repitió esa frase una y otra vez, como si se la estuviese diciendo a sí mismo. Minutos después llegaron las primeras patrullas de la policía local, pero la situación era demasiado grave y compleja para manejarla, sin ayuda de agentes especializados. César se había trincherado en la casa y había comenzado a amenazar con quitarse la vida. Tras una solicitud de refuerzos, acudieron varias agencias policiales y un equipo especializado del SWAT, quienes rápidamente cercaron el área y comenzaron a negociar con el presunto asesino. A través de la ventana del baño, el equipo táctico logró observar 3 cuerpos en el suelo. Sin embargo, los testigos que conocían a la familia sabían que debían ser 4 las personas dentro de la casa, además de César. La situación se volvió más desesperante. Era posible que allí dentro hubiese otro miembro de la familia con vida corriendo peligro. Debían actuar a gran velocidad, pero evitando que el joven tuviera una reacción abrupta. Los agentes lograron convencer a César de que los dejara acercarse a la casa para entregarle un celular, por el cual mantendrían una comunicación. El oficial especializado negoció por al menos 4 horas con el joven. Finalmente obtuvieron el resultado que esperaban. César se entregó sin oponer resistencia. Lo sacaron de la casa esposado y lo trasladaron a un centro de detención, mientras otros agentes ingresaban a la vivienda para realizar una primera inspección. Aunque ya tenían bajo arresto al culpable y gran parte del caso estaba resuelto, las autoridades debían conocer las circunstancias en las que el crimen se había llevado a cabo. Lo que presenciaron una vez dentro de la casa fue una de las escenas más terribles de sus carreras. Enseguida observaron que había casquillos de bala esparcidos por todo el suelo y manchas de sangre en las paredes de casi todas las habitaciones. Pero fue cuando llegaron al baño que confirmaron lo peor. Efectivamente, tal y como habían dicho los testigos, las víctimas eran 4. Los cuerpos sin vida de Reuben, Aida, Lisbeth y el pequeño Oliver, de apenas 5 años, estaban apilados en aquel reducido espacio. A simple vista todos presentaban múltiples heridas de bala. Los agentes dedujeron que habían sido sorprendidos por César, mientras se preparaban para comenzar un día como cualquier otro. De un momento a otro y sin mediar palabra, el chico interrumpió la rutina de cada uno y les disparó a quemarropa.
Luego, probablemente cuando Joseph y sus acompañantes llegaron a la casa en busca de Lisbeth, arrastró los cuerpos hasta el baño en un intento por ocultar lo que había hecho. Los forenses determinaron que el crimen había sido cometido con una violencia extrema. El hecho de que las víctimas recibieran más de un impacto de bala dejaba en evidencia que César había empuñado el arma y apretado el gatillo en un estado de ira incontenible. No había dudas de que ese momento lo único que pasaba por su mente era eliminar a cada uno de los miembros de su familia. Una vez en la estación policial, el joven fue interrogado. César reconoció que los había asesinado, pero se negó a revelar el motivo por el cual lo había hecho. Esto llamó la atención de los agentes, ya que ellos conocían la versión que le había dado a Joseph esa mañana, cuando fue descubierto en pleno acto. Curiosamente, César nunca volvió a decir que había asesinado a su familia porque eran caníbales, que querían comérselo, sino que prefirió mantenerse en silencio y guardar la verdad para sí mismo. Pero esta postura, lejos de beneficiarlo, solo lograba comprometerlo más porque podía llegar a ser considerado imputable por haber actuado con conciencia al momento de cometer el crimen. Aquel 23 de mayo de 2023, al igual que las autoridades, cientos de habitantes de Nash que se enteraron de la trágica noticia se hicieron la misma pregunta: ¿qué pasó por la mente de César para terminar de esa manera con todos sus seres queridos? La salud mental del chico pasó a ser uno de los temas centrales de la causa. En los meses posteriores al crimen, el joven fue sometido a varias evaluaciones psiquiátricas realizadas por especialistas. En marzo de 2024, su defensa a cargo del abogado Jeff Geraldson argumentó que un perito designado había concluido que César no estaba en condiciones de enfrentar un juicio porque padecía una enfermedad mental severa, al punto de que al menos uno de los peritos concluyó que no estaba en condiciones ni siquiera de afrontar un juicio. Aunque no trascendió públicamente cuál era el diagnóstico, algunos medios hablaron de un posible caso de esquizofrenia paranoide, que se caracteriza por la presencia de delirios y alucinaciones. Pero una segunda evaluación desestimó la estrategia inicial. Otro especialista asignado por la Fiscalía determinó que a pesar de sus posibles trastornos, César estaba mentalmente capacitado para enfrentar el proceso judicial. Siguiendo la sugerencia de la segunda opción profesional, el tribunal decidió avanzar. Fue así que en octubre de 2024 comenzó formalmente el juicio en contra de César Olalde. Tras el brutal asesinato de sus padres y sus hermanos, el joven había permanecido bajo custodia en una cárcel del condado de Bowie y se había establecido una fianza de $10 millones. César Olalde fue acusado de asesinato con múltiples víctimas, incluyendo el homicidio de una persona menor de 10 años. Además, se le sumaron cargos por agresión agravada, debido a las amenazas dirigidas a Joseph Flieder, el compañero de trabajo que había ingresado a su casa en la mañana del 23 de mayo, y otro cargo por lesiones a un menor. Los delitos por los que era acusado ameritaban, según la ley del estado de Texas, una pena capital, pero el tribunal descartó esa sentencia desde un primer momento, porque así lo había solicitado Diana Olalde, la hermana mayor de César y única sobreviviente de la familia. Según se dio a conocer en algunos medios, los Olalde practicaban una religión que se oponía a la pena capital, y por más que su hermano fuera el responsable de terminar con la vida de toda su familia, Diana no podía permitir que ese fuera el destino de su hermano. Durante las audiencias, el acusado permaneció la mayor parte del tiempo en silencio y con la cabeza agachada ante la mirada de las autoridades que habían acudido al lugar de los hechos, familiares y vecinos que lo conocían de toda la vida, y la prensa que estaba cubriendo el caso desde el primer momento. Aunque la pena capital había dejado de ser una posibilidad, su abogado defensor le había aconsejado a César que aceptara el acuerdo que la fiscalía le había propuesto y que consistía en declararse culpable para reducir su condena. Finalmente, César admitió su responsabilidad y el 15 de octubre de 2024, en la sala del Tribunal de Justicia Biestatal de Texarkana, el juez John Tidwell lo declaró culpable. César Olalde, a 2 cadenas perpetuas por los cargos de asesinato, más 50 años adicionales por los agravantes. En otras palabras, César fue sentenciado a pasar el resto de su vida en prisión,
sin posibilidad de solicitar libertad condicional jamás. Una vez que la condena se hizo firme, fue trasladado a una unidad del Departamento de Justicia Penal de Texas, donde se encuentra actualmente pagando por el terrible crimen, que cargará en su espalda hasta el final de sus días. El caso, que tuvo como protagonista a la familia Olalde, dejó una herida en todos los habitantes de Nash, aquella comunidad que se habían mantenido inmune a tragedias de semejante magnitud. No podían salir de su asombro. Nadie lograba entender cómo César, un chico que habían visto crecer con valores distinguidos, se había transformado en una persona capaz de asesinar a sangre fría a sus padres y a sus hermanos. Sin embargo, lejos de caer en el resentimiento o la condena social, los vecinos optaron una vez más por demostrar su empatía y solidaridad. Cuando Diana Olalde hizo un pedido público de ayuda a través de las redes sociales para poder solventar los gastos funerarios de toda su familia, la respuesta fue inmediata. Vecinos, compañeros de trabajo, conocidos e incluso desconocidos se unieron no solo para donar dinero, sino también para ofrecerle a Diana la ayuda que necesitara para atravesar el duelo que le tocaba vivir. Fue entonces cuando la joven comprendió que no estaba sola. El caso de César Olalde dejó en evidencia que las apariencias no son más que una ilusión dentro de una familia unida que parecía tener todo para salir adelante. Nadie pudo advertir lo que César llevaba por dentro, una ira inexplicable que permaneció como un misterio para todos. Algunos vecinos que lo conocían desde niño se ofrecieron a hablar con César para que intentara poner en palabras el motivo por el cual había decidido terminar con la vida de su familia, pero hasta el momento, esa sigue siendo una incógnita, una verdad que César conserva para sí mismo y que solo se conocerá si algún día se decide a contarlo. Una vez más, estimado público, agradezco su compañía. Gracias por estar presentes en esta nueva transmisión. Recuerden que pueden seguirme en redes sociales. Actualmente me encuentro en Facebook, Twitter, TikTok e Instagram. Y también pueden encontrarme en cualquier plataforma de streaming de audio de su preferencia. Me despido de ustedes con un fuerte abrazo. Y si tú aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.